¿Qué tal amigos de AR News Online? Aquí en una programación especial, esta vez sobre las elecciones en Ecuador. Tenemos como invitados en la tarde de hoy al economista Sergio Páez, a la ingeniera comercial Susana Moreira, y desde aquí, desde la Panamá, República de Panamá, quien les habla, Alfonso Souto, y el periodista Abdiel de León. Susana Moreira es ciudadana ecuatoriana y Sergio Páez también. Básicamente, en el día de hoy, después de una larga fuera de temporada, estamos arrancando con este programa especial porque básicamente mañana se dan las elecciones en Ecuador, unas elecciones muy ansiadas quizás para el pueblo ecuatoriano, producto del golpe fuerte que han sufrido tanto en la economía y producto de la pandemia y otras cosas. Bueno, como dicen por ahí, como decimos acá en Panamá, no sé cómo le dicen allá en Ecuador, pues vamos al grano. Bien, arranquemos con Sergio Páez, economista. ¿Nos podrías dar un pantallazo de qué ha sucedido con Ecuador o cómo ves tú Ecuador? Vamos, bueno, podríamos arrancar con algo histórico de lo que han sido los presidentes de Ecuador, pero yo, por lo menos nosotros que quizás conocemos más o menos el tema porque somos hermanos latinoamericanos, pienso que arrancaríamos de el Ecuador desde que estaba en manos de Rafael Correa y luego pasa, después de 10 años, pasa a manos de Lenín Moreno. ¿Podrías darnos un pantallazo antes de lo que ha sido la economía del Ecuador en sí? Adelante, Sergio. Buenas noches. A ver, Alfonso, evidentemente, o sea, hablar sobre la historia política y económica de Ecuador, o sea, nos faltaría tiempo en realidad, ¿verdad? Se tendría que hablar desde su fundación, desde su independencia, Claro, pero no queremos alargar a eso, ¿no? Tu pregunta la quieres situar desde Rafael Correa hacia hacia acá. adelante. O sea, se podría hacer indiscutible, ¿no? Porque hay muchos historiadores, muchos economistas, muchos críticos que hablan del periodo, sobre todo el último periodo democrático del Ecuador que empieza en 1979, ¿verdad? Hablan un proceso de Ecuador, ¿verdad? Antes de Correa y luego de Correa. O sea, cualquier persona, ¿verdad? Independiente de su tendencia política, ideológica, te va a hablar un antes de Correa y un después de Correa. Va a haber gente que te va a decir, indiscutible, ¿no? Que con Correa vivimos una época de cambio, una época en que el Ecuador superó muchas trabas, pero asimismo tendrás la otra orilla que te va a decir que Correa fue la época donde se profundizó la corrupción y todo ese tipo de cosas. Correcto. Entonces, algo que nadie va a discutir, que Correa, ¿verdad?, hizo historia para el Ecuador. Historia que será tratada en los libros de texto durante muchos años. Va a ser el antes y el después. Ahora, ya aterrizando el discurso, ¿verdad?, en el plano económico y político, evidentemente hubieron muchas transformaciones. Transformaciones simples, ¿verdad?, durante el periodo de Correa, donde antes de Correa había instituciones, ¿verdad?, que no funcionaban. Durante el periodo de Correa fueron instituciones que se les impulsó, se las mejoró, se las capacitó para que trabajaran de una mejor manera en función de los ecuatorianos. Ok. Habrá, igual tiene todo eso sus críticas, ¿no? Que fueron obras con sobreprecio, fueron obras que no sirven y cosas por eso. O sea, tienes siempre las dos versiones, independiente, o sea, va a depender a quién le preguntes realmente. Pero está. O sea, eso no se puede negar. No lo niegan ni los opositores ni los seguidores de Correa. Ok. ¿Ya? Pero el cambio fundamental, el cambio que en verdad, o sea, golpea todo esto, es luego del finalizar su periodo Correa. ¿Ya? Correa se va de la presidencia con un triunfo,
Un triunfo que se asumía de alguien que seguía la misma línea de Rafael Correa, que era el actual presidente Lenín Moreno. Lenín Moreno, claro. Pero ocurre un cambio no esperado por nadie, ¿verdad? No calculado ni por las mentes más críticas del país. Ese cambio, ¿verdad? Nos hubiese gustado a todos los ecuatorianos que hubiese sido para el bienestar de los ecuatorianos. O sea, la oposición ha criticado a Correa, este gobierno ha criticado a Correa, lo han tildado como ladrón, como terrorista, como asesino, sin número de epítetos, ¿verdad? Pero resulta que eso es lo lamentable, que este gobierno, la transformación que hizo no fue para mejorar la vida de los ecuatorianos, sino todo lo contrario. En eso, hasta para no extenderme demasiado. Claro, claro. Susana Moreira, ingeniera comercial, ¿cómo ves tú lo que han sido estos 4 años de gobierno con Lenín Moreno después de una trayectoria, de un proyecto que estuvo haciendo el señor Rafael Correa? ¿Cómo ves tú como microempresaria, porque tú has sido microempresaria, tengo entendido, ¿cómo has visto tú la economía del Ecuador como microempresaria en el sentido de que haces tus productos para vender y todas estas cuestiones? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo sientes tú que han sido estos 4 años? Para algunos pesadilla, para algunos no pesadilla, pero tú como ciudadana ecuatoriana, ¿cómo lo has visto? Buenas noches a todos y buenas noches a todos. Sí, lamentablemente, como estaba indicando Sergio, todos pensábamos que estos 4 años iban a ser el continuismo de la obra de Correa y por lo tanto el progreso del país. Pero lamentablemente no ocurrió eso. Lenín Moreno se fue por otra línea política que no era el plan de gobierno que él mismo había indicado. Entonces, por esa razón, la economía comenzó a bajar, porque él se centró en hacer persecución política, en decir algunas otras cosas que no era trabajar por el país. Entonces, por lo tanto, eso se vio mal desde afuera, comenzaron a bajar todos los convenios que había antes, incluso él también eliminó algunos de ellos, y lamentablemente eso también afectó a la economía. Y yo como microempresaria, como emprendedora, y la gente en general, el pueblo, de verdad que se nos ha hecho bastante complicado el poder vender, por en mi caso, productos, servicios, porque la moneda, también ya el poder adquisitivo de las personas bajó. En estos momentos nomás es algo para cosas prioritarias, nada más. Y más aún que se vino también la crisis por la pandemia, también las familias nos hemos visto bastante apretados en el bolsillo y Sí, porque, tenemos que nomás tratar de subsistir. sí, yo imagino que ustedes... grandes obras, disculpa. Ajá, yo imagino que a ustedes eso es una de las cosas que más le afectó con la pandemia, ¿verdad? Porque tengo entendido que el expresidente Rafael Correa había dejado gran cantidad de hospitales y un proyecto hospitalario por seguir, y les cae esta pandemia y prácticamente por no haber seguido quizás estos proyectos, o me equivoco, es lo que pudo haber afectado más con la cuestión de la pandemia en Ecuador. ¿O piensan que no? No sé, Sergio o Susana. A ver, te comento algo. O sea, mira, ningún país, ninguno, ni las potencias estaban preparadas para lo que se vino. Nadie. O sea, decir eso, decir que estaban preparados, sería una falacia. Pero el problema no es, ¿verdad?, estar preparado. Evidentemente se construyeron hospitales, ¿no? Pero ¿de qué sirve un hospital si no se le da los insumos necesarios? Algo que pasó durante este gobierno. ¿De qué sirve un hospital si se despiden personal de la salud? Es algo que pasó en este gobierno. Correcto. No debemos olvidar que en octubre del anteaño pasado, en Ecuador hubieron sendas protestas, producto de las políticas económicas que quería implementar el gobierno de Lenín Moreno. Entre esas estaba el reducir aparentemente la burocracia. Pero lo más fácil siempre es
despedir profesores, despedir enfermeras, despedir médicos, bajarles el salario. Entonces, ¿qué se puede Correcto. esperar cuando un gobierno desatiende la salud? ¿Será entonces que el gobierno de Lenin utilizó medidas neoliberales? Por supuesto, por supuesto. O sea, por aquí ha habido muchos comentarios de funcionarios del gobierno criticando las instituciones públicas. O sea, evidentemente hay instituciones que no funcionan, pero si eres un funcionario de gobierno que estás a cargo de una institución, lo que tienes que hacer es que mejore, Claro, que rectificar lo que esté mal. Pero no me voy a poner como funcionario de una institución pública solo a criticarla y no a trabajar. Entonces, eso pasó con este gobierno. Y no hubo la atención necesaria, no se tomaron las medidas necesarias de precaución. ante la pandemia y durante la pandemia. De tal manera que Ecuador se convirtió en el ejemplo de lo que no se debía hacer. ¿Cómo hace el Ecuador hoy en día para continuar con su economía adelante? Y yo que estuve allá recientemente, veo que continúan con una economía bastante informal hasta cierto punto, creo que es un 60%, si no me equivoco, de economía informal, pero continúan con esa economía como si nada hubiera pasado. O sea, la gente sale a trabajar y ya ha perdido el miedo, o ¿cómo lo ves tú? ¿Verías tú realmente, una manera breve, cómo lo verías tú después de una pandemia que dicen, en el mundo se dice que lo que sucede con Ecuador es que los que ya tenían que morir ya murieron y los demás pues están sobreviviendo por cócteles de vitaminas y buena alimentación? ¿Cómo hace Ecuador para seguir adelante y no caer en terceras ni cuartas oleadas como están cayendo los otros países? Porque hasta cierto punto se les admira un poco por ese lado. ¿O es que se oculta información? Bueno, te respondo. A ver, Ecuador nunca se paralizó completamente. Evidentemente hubieron muchos sectores que se vieron afectados, tuvieron que cerrar obligatoriamente, me refiero sobre todo a sectores de turismo, ¿verdad? De restaurantes, que es el sector terciario, que mucha gente se dedica a eso, mucha gente que por intentar sobrevivir se tuvo que dedicar a eso, o se ha dedicado durante muchos años a ese tipo de actividad. Como no hay un empleo formal, entonces la gente se dedica a emprender, ¿verdad? Y Okay. ese emprendimiento implica que te pones una tiendita en tu casa, te pones un restaurante, porque tienes que sobrevivir. Entonces, la economía ecuatoriana en su gran mayoría es una economía, ¿verdad?, del subempleo, que la gente trata de hacer para sobrevivir. Y evidentemente durante la pandemia, incluso durante la situación más crítica de la pandemia, hubo gente que tuvo que salir a trabajar porque no tenía el respaldo de las autoridades. O sea, no te pueden obligar a encerrarte en ninguna parte del mundo si no tienes que comer. Y eso pasó aquí en Ecuador. Entonces, por eso es que también el virus se propagó en los primeros meses de una forma espantosa y hubieron los muertos que hubieron. Tengo entendido que en Panamá el gobierno trató de dar una ayuda social desde el inicio, ¿verdad? Acá el gobierno lo hizo mucho después y eso es por la presión, por los ejemplos de otros países, más Claro. no desde un inicio, ¿ya? Para que la gente quede en sus casas, para evitar que el virus se propague más rápidamente y cosas de esa índole, de esa naturaleza. Algo que aquí no pasó en sus inicios. Ok. Y Panamá también es una economía dolarizada como la nuestra. Quería Sí, sí, hacer claro, somos iguales. una pregunta a Sergio. Abdiel de León. Abdiel de León, un momentito. Abdiel de León, para los que no lo conocen, Abdiel de León es periodista de AR News Online, igual que lo es también Susana Moreira, es nuestra corresponsal allá en Ecuador. Abdiel de León es periodista, licenciado en periodismo, y en sus tiempos más anteriores fue dirigente estudiantil. Adelante, Abdiel. Sí, Saludos. la pregunta va en la siguiente, ¿no? Usted puso dos periodos después de las situaciones anteriores
a Correa, y luego viene Correa, pero yo creo que haría falta ahí hacer una abstracción sobre lo que ocurrió antes de la pandemia, cuando hubo la crisis bien fuerte, donde hubo personas muertas, hubo muchos detenidos, fue una crisis también, ¿no? Muy, muy fuerte. Eso también pudo afectar dentro de la economía, porque lo que se estaba promoviendo precisamente era eh, políticas económicas que dieron al traste y hicieron que la población saliera a la calle. Y entonces viene el problema de la pandemia. Eso no tuvo que ver también con la situación que después se vivió. Acá en Panamá nosotros veíamos personas que morían en la calle, personas que morían en las casas. Y era como de terror lo que se veía desde acá de Panamá. Esa era la pregunta para ver si podía hacernos una... Sí, evidentemente, no, o sea, es lo que les dije ya hace un momento atrás. Evidentemente, mira, en octubre del año pasado, ya el gobierno sufrió un remesón de la protesta social, ¿verdad? Que la gente sale a protestar por las políticas que implementaba y que quería implementar el gobierno. Políticas que de una u otra forma eran sugerencias del Fondo Monetario Internacional porque el gobierno necesitaba recursos para financiar el presupuesto y tuvo que recurrir, ¿verdad?, para renegociar las deudas, para pagar sueldos y salarios. Ojo, endeudarse no es el problema, ¿ya? El problema es para qué te endeudas, en qué usas lo que te endeudas. Y el gobierno, este gobierno que se ha endeudado, ¿verdad?, básicamente ha sido para garantizar pago de más deuda. No ha sido para desarrollo. Evidentemente el gobierno de Correa también se endeudó, ¿ya? Pero la gente puede ver, así digan que mal hechas o lo que sea, puede ver en qué se invirtió ese dinero que se endeudó. Y básicamente el gobierno de Correa se endeudó más en sus últimos años, que en el periodo en que vino una crisis financiera mundial y luego el terremoto del 2016 aquí en Ecuador. Fue el periodo que más se endeudó, pero pese a que se haya endeudado significativamente, no es nada en comparación con lo que se ha endeudado el gobierno de Lenín Moreno en 4 años y que no se ve el resultado de aquello. El gobierno actual se quejó de que el gobierno anterior no le dejó la mesa servida. Pues bueno, al próximo gobernante, sea quien sea Lasso, sea Arauz, sea Yacu, el que sea que gane, no va a tener ni mesa siquiera, que es lo peor, ¿ya? La situación actual económica, de salubridad y la situación de seguridad en el país está colapsada. El próximo gobierno, sea quien sea que asuma, la va a ver bien, bien difícil. Ahora, ante Pero el panorama... perdón un ratito, es porque me desvié un poquito del tema y sobre tu pregunta. Claro. Correcto, Sí, perdón. para eso estamos. Sí, ya, continúo contigo, sino que me desvié entonces. O sea, no, efectivamente, esa situación de las protestas de octubre también hicieron que la economía cayera, porque durante esos meses, la gente salió a protestar, y hubieron negocios que tuvieron que estar cerrados, la economía se fue a pique, y eso también llevó una desbandada al presupuesto del Estado, porque el gobierno se dedicó a comprar bombas lacrimógenas, ¿verdad? Pero no invertir en salud. Y evidentemente ahí se vino lo de marzo y abril. Teníamos un sistema de salud debilitado, una policía fuerte, ¿verdad? Y los muertos estuvieron ahí. O sea, es algo que duele decirlo, pero más que duele da coraje. Algo que no se puede negar, no se puede ocultar. Los muertos no se pueden ocultar, están ahí. Vamos a pasar al plazo de los candidatos. Tenemos entendido, y si me equivoco, me corrigen algunos de ustedes,
Andrés Araúz ahora mismo está de primero en las encuestas. Le sigue Guillermo Lasso, banquero, y el líder Yacú Pérez, líder indígena. Andrés Araúz, ¿hay algún temor de que de repente con Andrés Araúz se pudiera repetir la historia de Lenín Moreno, de alguna traición? ¿O tú crees o piensan ustedes que no, que es muy de la confianza del señor expresidente Rafael Correa? ¿O cómo ven ustedes a Andrés Araúz con su plan de gobierno o lo que promete para poder por lo menos levantar un poco ese Ecuador que inclusive yo conocí cuando viajé allá y pude conocer por lo menos el último año de Rafael Correa? Se veía una economía bastante pujante, algo de un fuerte desempleo, pero sin embargo se ve una economía pujante versus la que se ve ahora, ¿no? Andrés Araúz tendrá la capacidad para seguir adelante, básicamente lo que me explicaste antes, que el próximo presidente que entre, pues va a encontrar cuidado, ni encuentra las sillas ni las bancas para poder trabajar. Bueno, o sea, es como te dije, o sea, independiente de quién sea, la va a tener bien difícil. O sea, no hay solución, en economía no hay soluciones mágicas. ¿Y Guillermo No la, Lasso? este, ¿Qué ves en Guillermo independiente, Lasso? independiente, pero para responder tu pregunta, la primera que hiciste, si es que se percibe el hecho de que Arauz se transforme en un traidor. Realmente nadie tiene el oráculo para ver el futuro y decir si lo va a hacer o no lo va a hacer. No lo sabemos. En verdad, esa es la respuesta real. Pero sí hay diferencias entre Arauz y Lenin. ¿Ya? Y las Okay. pongo así a breves rasgos. Una de las primeras diferencias es que Arauz es un joven preparado, que se ha venido preparando. Y una persona preparada tiene su propia mentalidad, simbiosis. Algunos dicen que el que va a gobernar es Correa. No, yo tampoco lo sé. No podría decirlo. O sea, cuando alguien dice eso, está menospreciando la capacidad de un joven. Claro. Ese es mi pensamiento. O sea, es como que alguien me diga, ah, no, tú no mandas en tu casa, manda a tu esposa. O sea, muy común. O sea que ¿Verdad? Pero diríamos que Andrés Araúz es como diríamos acá en Panamá, sangre nueva para ideas nuevas, un progresismo nuevo. podría ser, no te podría decir 100% por qué. ¿Por qué? Porque de una u otra forma sí participó del gobierno de Correa, ¿verdad? Siendo más joven todavía, con ideas muy brillantes, con propuestas muy interesantes. Y luego del periodo de Correa, él creó una página, ¿verdad?, que trata y analiza la dolarización en el Ecuador. Es una persona que se ha venido preparando, que viene estudiando el caso ecuatoriano y ha participado, ¿verdad?, de la función pública. O sea, tiene una experiencia y un conocimiento desde esa perspectiva. Pero eso no garantiza que tengas éxito en el manejo de la cosa pública. Asimismo, como tampoco, por el caso de Lasso, por haber sido un empresario exitoso. Bueno, en la idea que lleva en el contexto este, ¿no? Conociendo ustedes a los candidatos, el favorito que estaría para este domingo, eh, ¿qué proyecto ha presentado? Un proyecto económico eh, distinto al de Lenín Moreno. ¿En qué forma lo ha proyectado? ¿En qué forma lo ha presentado? ¿Qué es lo que ustedes han visto o usted como economista ha visto que puede ayudar a salir del problema que tiene Ecuador actualmente en cuanto a la pandemia y las crisis que han pasado, lo del terremoto y lo de la crisis política? Una pregunta bastante difícil, te cuento. O sea, pero trataré de buscar un mecanismo. A ver, o sea, hay una realidad que no nos podemos abstraer. O sea, la economía no va a poder salir del hoyo en que se encuentra si primero no se resuelve el problema sanitario, el problema de salud, el problema del virus. ¿Ya? Ojo, yo soy de los que creo que vamos a tener que convivir con el virus.
vamos a tener que vivir con el virus, ¿verdad? Hasta que ya salgan las vacunas que efectivamente resuelvan ese problema. Evidentemente, ya en el mundo hay una diversa canasta de vacunas, pero que estamos en el proceso recién de vacunar a las personas. Y estamos, y en Ecuador ni se diga, ¿no? Entonces, ese es uno de los primeros pasos que hay que hacer. Darle la seguridad al ciudadano de que puede salir, puede ir a comprar, puede ir a vender, y no existe un riesgo para su salud ni la de sus seres queridos. Porque de ahí cualquier otra medida que digamos que se va para ayudar a la situación económica, si no se resuelve de la mano con esa, va a fracasar. Quería aprovechar, ¿no? ¿Cómo lo ve Susana? El plan que ha presentado el candidato favorito en la actualidad. Andrés Araúz. Como para salir de la crisis actual. Ya se ha hablado, ¿no? Ya la mencionamos, que han sido 3 crisis seguidas y la más fuerte ha sido la de la pandemia. ¿Cómo lo ves como comunicadora social, ¿no, Susana? Sí, hola, bueno, las propuestas que hasta el momento conocemos del plan de gobierno de Andrés Arauz son bastante prometedoras, también bastante interesantes. Algunos lo opinan como que es un demagogo, como que eso no es posible. Por ejemplo, el plan que él tiene de dar $1.000 a 1 millón de familias. Pero sí es factible siempre y cuando vean de dónde van a sacar ese recurso, ¿no? Él ha indicado, por ejemplo, que él quiere que todas las divisas que los empresarios, los grandes empresarios han sacado del país, los dólares, regresen esos dólares. Entonces él quiere, por decir, poder que de vuelta en el país, o sea, para que la economía pueda otra vez a tener el circulante, que son los dólares. Y así evitar también incluso de que la dolarización se vea afectada. En estos momentos está bastante afectada. Están saliendo los dólares demasiado. Entonces eso sí estaría perjudicando la dolarización. Entonces otro punto del plan de gobierno de Arauz, que me parece bastante bueno, interesante, es que él va a ofrecer internet gratis a la familia. Va a dar un número de gigabytes para que puedan los niños seguir estudiando. Porque, por ejemplo, ahora en la pandemia, muchos, cientos de niños se han quedado sin estudiar porque lamentablemente no cuentan con el internet. Entonces, no sería una buena opción que él va a aplicar si él llegase a ser presidente. Sergio, ¿cómo tú verías entonces como economista? Ya mencionaste algunas cosas que podrían ocurrir por la crisis actual, ¿no? Pero, ¿qué clase de política se debe utilizar para salir del problema económico actual? ¿Cómo lo pondrías tú? ¿Cómo lo pondrías como economista? O cómo tú le dirías al ganador cómo debe enfrentar esta crisis económica. Bueno, ya eso es una asesoría económica, hermano, y eso para eso deberían pagarme, ¿sí sabes? Pero bueno. Pero bueno, a ver, mira, en economía no hay receta. Mira, esa es una de las grandes realidades. ¿Ya? Y de aquí viene la visión que tenga cada uno. Va a haber gente que te dice que hay que reactivar el aparato productivo y que para eso tienes que bajar impuestos. Porque de esa forma va a haber plata en el bolsillo de los ciudadanos, de esa forma las empresas van a invertir. Va a haber gente que te dice eso, ¿verdad? Va a haber otra gente que te va a decir, no, el Estado tiene que intervenir, ¿verdad? El Estado tiene que ayudar a las familias. Entonces, siempre va a haber esas visiones. Ahora,
¿Cuál tiene la razón? Todas a la vez. Y ninguna a veces. A ver, me explico, porque ya estoy filosofando también. A ver, evidentemente hay momentos en los que es conveniente bajar impuestos, ¿verdad? Para reactivar la economía. Y eso se hace cuando una economía, ¿verdad?, está boyante, y para que no decaiga, lo mejor es bajar impuestos. Para que me entiendas. Si tú tienes tu trabajo y la gran mayoría de ciudadanos tienen trabajo y ganan $1,000 mensuales, ¿verdad? Y resulta que la economía se empieza a desacelerar, que la gente ya no está comprando, que las empresas no están produciendo, pero tú estás trabajando, tienes tu trabajo, tienes tu salario. Entonces, pero no estás consumiendo, algo está pasando, tienes que incentivar el consumo, ¿verdad? Entonces dice, no, entonces vamos a hacer algo, vamos a bajar impuestos para que vaya a decir, los ciudadanos se deciden por consumir. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si no tienes trabajo, ¿verdad? Y no tienes un ingreso? Dices, vamos a bajar impuestos para que puedas consumir. Pero muchas veces ni siquiera pagas impuestos. O sea, ese es uno de los grandes males de países como el nuestro, ¿verdad? Mucha gente vive en el subempleo, mucha gente vive en la informalidad, no paga impuestos, porque esa es la realidad, no se paga impuestos, en la gran mayoría, ¿verdad? Ojo, no son todos, por si acaso, hay pequeños y microempresarios que evidentemente sí cumplen con la ley, o quieren cumplir con la ley, pero siempre hay alguna traba. Pero si no tienes recursos, o sea, decir que vas a bajar impuestos, realmente no ayuda a la economía. ¿Por qué? Porque la gran mayoría no lo tiene. Entonces, si tú le bajas, ¿quiénes van a ser los beneficiados? Los que tienen el gran poder económico, porque ellos sí tienen los recursos, y si les bajas impuestos, evidentemente van a estar más felices. Entonces, ahí no funciona. O sea, si no tienes los ingresos, si no estás trabajando, bajar impuestos no es solución. Entonces, si ya estás en esa situación de que la gente no tiene empleo, que bajar impuestos no va a ser la solución. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Entonces, el Estado tiene que intervenir. El Estado tiene que coadyuvar a la empresa privada y a los ciudadanos. Esa es la mejor alternativa. Pero aquí viene el gran dilema. El Estado no saca dinero de la nada, y peor en una economía dolarizada como la nuestra. Entonces, ¿cómo inyecta recursos a los ciudadanos el gobierno? Es la pregunta del millón. Entonces, y aquí es donde se ha dado durante esta campaña, ¿no?, ese gran dilema de la oferta demagógica de Arauz, de que ofrece $1,000 a 1 millón de familias, y que eso es demagogia y todo lo demás. O sea, si uno lo analiza, ¿verdad?, con objetividad, o sea, sin sectarismo y todo lo demás, uno debe pensar seriamente en la situación. Primero, evidentemente, 1 millón, o sea, $1,000 a 1 millón de familias significa 1,000 millones. Y eso no es que está así por así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo conseguir esos recursos? Bueno, hay opciones. No es que la Caja del Ecuador está quebrada totalmente y que no tiene ni un solo centavo. Eso es mentira, ¿verdad? El Ecuador durante el año que viene, bueno, de hecho, durante este año, todavía tiene que recibir recursos que fueron comprometidos por el FMI, que el gobierno de Lenin se endeudó por $6,000 millones, le han dado 4,000 millones, faltan 2,000 millones que se lo deben dar entre este año y el siguiente. El Ecuador tiene dinero depositado en bancos extranjeros, no todos del gobierno, por si acaso, ¿verdad? Hay dinero que son de los municipios, de los consejos provinciales, de universidades y todo lo demás, y un dinero que no se puede tocar, que es la garantía de los depositantes de la banca. Eso el gobierno no lo puede tocar. Pero yo sí le veo un problema a la propuesta de Arauz. No quiero ser tampoco ser que está parcializado. No. O sea, evidentemente, él tuvo un error desde mi óptica. Espero equivocarme, pero les aseguro que no es así. En ofrecer esa cantidad de dinero en su primera semana de gobierno. Para mí, eso sí es demagogia. No lo que va a ofrecer,
porque lo que él ha ofrecido lo sugiere incluso hasta el mismo Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial sugiere que los gobiernos tienen que ayudar a sus ciudadanos para de una forma de reactivar la economía. O sea, no está haciendo, o sea, Arauz no está inventando el agua tibia. Ya, eso lo han hecho antes, lo están sugiriendo ahora, y les aseguro que se seguirá haciendo en el futuro. ¿Y el líder Yacu Pérez hacia qué ideología más o menos estaría? En El líder teoría indígena. también es de izquierda, en teoría, Ok. no digo, ¿no? O sea, una visión más ecologista, por decirlo de alguna forma, aunque también ha sido cuestionado por muchas de sus cosas. Lo que sí es sorprendente, o sea, por lo menos para mí, desde hace muchos años, ¿verdad? Que entre los 3 primeros lugares estén 2 tendencias de izquierda. De izquierda. ¿Ya? Y es más, incluso hasta hay encuestas que da, y el mismo Lazo alguna vez, si es que el Yacu queda, yo lo apoyaría, dijo Lazo. O sea ahí como quien dice, la idea de que podría darse una segunda vuelta con 2 tendencias supuestamente de izquierda. Eso es algo inédito, por lo menos desde 1979, que yo medio vengo estudiando la economía y la política ecuatoriana.